Javi Guerra en la órbita blanca. Hola, madridistas de corazón. Bienvenidos una vez más a El Madridista, vuestro canal de confianza, el rincón donde repasamos cada día las informaciones, rumores y análisis que colocan al Real Madrid en el centro de la escena futbolística mundial. Aquí no solo hablamos de lo que sucede en los despachos o en el césped, sino que tratamos de dar una visión global de hacia dónde va nuestro club y cómo se construye, paso a paso, la leyenda que nunca deja de crecer. Hoy quiero centrarme en un nombre que está sonando con fuerza en la órbita blanca, un futbolista que ha irrumpido en la élite con una determinación y un desparpajo que muy pocos esperaban, Javi Guerra, mediocentro del Valencia CF. Sus actuaciones en Mestalla lo han colocado como una de las grandes revelaciones de la temporada en España, y su nombre ya empieza a ocupar espacio en las tertulias y debates donde se analiza el futuro de la plantilla del Real Madrid. El perfil de un mediocentro moderno. Con tan solo 21 años, Javi Guerra ha logrado lo que muchos jugadores necesitan casi media carrera para alcanzar: consolidarse como titular indiscutible en un equipo histórico y hacerlo además con personalidad, jerarquía y un abanico de recursos difícil de encontrar. No estamos hablando de un mediocampista que brille en un solo aspecto, sino de alguien que combina varias virtudes que encajan con lo que demanda el fútbol actual. Su despliegue físico le permite abarcar grandes zonas del campo, algo vital en un fútbol de ritmo vertiginoso. A ello se suma su madurez táctica. Sabe cuándo frenar una jugada con una falta inteligente, cuándo acelerar la circulación del balón y cuándo mantener la calma en momentos de máxima tensión. Tiene valentía, pero no confunde la osadía con la imprudencia. Y lo más importante, no se esconde, siempre se ofrece como solución en la salida del balón. El interés del Real Madrid. La posibilidad de verle vestido de blanco todavía es un rumor, pero un rumor que ya ha generado un eco nada despreciable. En Valencia lo consideran su joya más preciada, una pieza fundamental de presente y futuro. Y son conscientes de que si algún día la puerta de salida se abre, será únicamente a cambio de una cantidad considerable. Nada de cesiones, trueques o fórmulas creativas, solo dinero. Y ahí aparece el Real Madrid, uno de los pocos clubes capaces de plantear una oferta seria y convincente. Pero claro, en Chamartín no solo se piensa en cuánto costaría, sino en si realmente encaja en el proyecto deportivo. La respuesta, según muchos analistas, es un sí rotundo. Porque el fichaje de un centrocampista joven, nacional, con ADN de la liga y con toda la carrera por delante no es un gasto, es una inversión estratégica. Continuidad generacional en el centro del campo. El Real Madrid vive una etapa de transición dulce en la medular. Kroos y Modric siguen regalando clase, pero su ciclo no será eterno. Por detrás, nombres como Valverde, Camavinga, Tchouaméni y Bellingham garantizan presente y futuro. Aún así, un perfil como el de Javi Guerra añadiría una variante diferente, un jugador con carácter competitivo español, formado en la liga, con ese instinto de sacrificio que la grada del Bernabéu siempre ha valorado. El madridismo siente algo especial por los futbolistas nacionales que muestran garra, intensidad y entrega sin concesiones. Es el espíritu que un día encarnaron Hierro, Raúl, Ramos o incluso Guti en su faceta más valiente. Javi Guerra tiene ese mismo gen. No se arruga, no se esconde y no duda en dar un paso al frente cuando más aprieta la presión. El coste de la operación. Por supuesto, el gran obstáculo serían las negociaciones. Valencia sabe perfectamente lo que tiene en casa y no lo va a regalar. Ya se habla de cifras elevadas, incluso de una cláusula que podría superar los 100 millones de euros, aunque en operaciones reales siempre hay margen de negociación. La cuestión es si el Real Madrid considera que merece la pena hacer un esfuerzo ahora para adelantarse a otros grandes de Europa que también están siguiendo al jugador con lupa. En un mercado donde los precios están inflados, muchas veces la clave no está en pagar menos, sino en invertir antes que los demás. Y Javi Guerra, por edad, calidad y proyección, podría convertirse en un fichaje estratégico que garantice estabilidad en la posición de mediocentro durante la próxima década. Un impacto inmediato. Más allá de lo económico, su llegada tendría un impacto inmediato tanto en lo deportivo como en lo emocional. Deportivamente, porque hablamos de un futbolista capaz de robar, crear, romper líneas con conducción, llegar al área con sorpresa y adaptarse a distintos esquemas tácticos. Su polivalencia le daría a Ancelotti o a quien esté al mando en el futuro un abanico de posibilidades inmenso. Emocionalmente, porque la afición vería en él a un jugador con hambre, con ilusión y con capacidad de conectar con la grada. En un club acostumbrado a fichar grandes estrellas internacionales, incorporar a un talento español emergente es también una forma de equilibrar la identidad del equipo. La gran pregunta. Por eso, la cuestión que queda en el aire para la afición es clara y directa. ¿Debe el Real Madrid lanzarse a por Javi Guerra ahora, aunque suponga un esfuerzo económico elevado,
¿O esperar a un mejor momento, corriendo el riesgo de que otro grande de Europa lo fiche antes? La historia demuestra que el Real Madrid pocas veces ha dudado en ir a por aquello que considera clave. La apuesta por Sergio Ramos en 2005, por un jovencísimo Varane en 2011 o por un desconocido Casemiro en 2013 fueron movimientos que parecían secundarios en su día, pero que acabaron marcando una época. ¿Podría Javi Guerra ser el siguiente en esa lista? Lo que está claro es que su nombre ya está en la órbita blanca. Y cuando el Real Madrid pone a un jugador en su radar, tarde o temprano, las cosas suelen suceder. El debate sobre Luis Suárez. La segunda gran noticia de la jornada deportiva vuelve a girar en torno a un nombre propio que, de manera repentina, ha regresado con fuerza al primer plano del mercado internacional. Luis Javier Suárez, delantero colombiano de 27 años que se ha convertido en uno de los protagonistas de las recientes eliminatorias rumbo al Mundial. El atacante cafetero acaba de firmar una actuación que no pasó desapercibida en ningún rincón del planeta fútbol. 4 goles frente a la selección de Venezuela, una exhibición de poderío físico y definición que lo coloca de nuevo bajo los reflectores. Ese rendimiento ha despertado un interés creciente en varias ligas de Europa, y entre los rumores más llamativos figura, nada menos, el nombre del Real Madrid. La posibilidad de que el club blanco se plantee seriamente su fichaje genera debate inmediato, tanto en la prensa como en las tertulias futboleras y en la propia afición. El Real Madrid es una institución acostumbrada a pelear siempre por los mejores talentos del mundo, y cada vez que un jugador irrumpe con fuerza en el panorama internacional, inevitablemente surge la pregunta: ¿es un perfil que encaja en el Bernabéu? El perfil del jugador. Luis Suárez no es un desconocido para el fútbol español. Su paso por UD Almería en la Liga ya dejó muestras de su potencia, movilidad y oportunismo dentro del área. Posteriormente, su carrera lo llevó a Granada y a un breve paso por Francia antes de recalar en el Sporting de Portugal, donde ha encontrado cierta estabilidad y en los últimos meses, un rendimiento en clara línea ascendente. Se trata de un delantero versátil, capaz de adaptarse tanto a un esquema con 2 puntas como a un sistema con un único 9 de referencia. No es un jugador estático, le gusta caer a las bandas, atacar los espacios y aprovechar su zancada para castigar defensas adelantadas. Además, posee esa agresividad tan característica del delantero sudamericano que nunca da un balón por perdido. En la selección colombiana, esta última versión de Suárez parece haber alcanzado un nuevo nivel de confianza, como lo demostró con esa catarata de goles ante Venezuela. Sin embargo, no todos son elogios. Aunque tiene cualidades evidentes, su trayectoria no ha sido lineal. Ha alternado rachas brillantes con periodos de sequía, lo que genera dudas sobre su regularidad, un factor clave para cualquier aspirante a jugar en el Real Madrid. El encaje en el Real Madrid. El debate real surge aquí. ¿Encaja Luis Suárez en la filosofía y en las necesidades actuales del Real Madrid? El club blanco no solo busca jugadores con talento, sino también perfiles que sean capaces de marcar diferencias en partidos grandes, de soportar la presión mediática y de responder con goles y rendimiento cuando la exigencia es máxima. El Real Madrid, históricamente, ha ido a por futbolistas que ya son considerados estrellas globales o que tienen un potencial casi garantizado para serlo. En el caso de Suárez, la duda es evidente. Su explosión llega relativamente tarde, a los 27 años, cuando muchos de los grandes fichajes del club ya habían brillado a nivel internacional desde mucho más jóvenes. Ejemplos recientes sobran: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Vinicius Jr., Jude Bellingham, todos ellos fichados con una etiqueta de superestrella o talento generacional. ¿Está Luis Suárez en esa categoría? Probablemente no todavía. Y ese todavía es justamente lo que abre el dilema. El factor económico. Otro punto crucial es la situación contractual. El Sporting de Portugal desembolsó más de 20 millones de euros para hacerse con sus servicios, y el club lisboeta no tiene ninguna intención de desprenderse de un delantero en clara dinámica positiva por una cantidad menor. Eso eleva la operación a cifras que, aunque no son inasumibles para el Real Madrid, se obligarían a reflexionar sobre la relación calidad-precio. Además, la amenaza de la Premier League es constante. Varios equipos ingleses, con presupuestos que superan con holgura a la mayoría de clubes continentales, buscan delanteros de este perfil físico y combativo. Para Suárez, Inglaterra podría resultar un destino natural, pues el ritmo alto, el juego directo y la intensidad de la Premier parecen encajar mejor con sus características. La visión desde la grada. La afición madridista, exigente como pocas en el mundo, ya empieza a dividirse en opiniones. Hay quienes consideran que apostar por Suárez sería un movimiento arriesgado, casi un experimento, en una posición donde el club no puede permitirse errores. El delantero del Real Madrid debe ser garantía inmediata, un jugador que aporte goles desde el minuto 1, sin margen para dudas ni periodos de adaptación largos.
Otros, en cambio, defienden la posibilidad de ficharlo como un refuerzo complementario, un delantero de plantilla que aporte frescura, competencia y alternativas tácticas. Sin embargo, esa idea choca con la filosofía habitual de la Casa Blanca, que pocas veces destina grandes recursos a futbolistas que no son considerados titulares indiscutibles. Conclusión, ¿sí o no? En definitiva, el caso de Luis Suárez se resume en un choque de percepciones. Por un lado, está la ilusión mediática generada por su actuación reciente y por la proyección de un jugador que parece haber alcanzado la madurez futbolística. Por el otro, se alzan las dudas razonables sobre su consistencia, su verdadero techo competitivo y la idoneidad de realizar una inversión fuerte en un perfil que no encaja del todo con la política histórica del club. El Real Madrid, más que nunca, debe pensar con frialdad. No se trata de fichar por impulso ni de dejarse arrastrar por un buen momento puntual. En Chamartín, la planificación exige visión de futuro, y la delantera es un área demasiado estratégica como para improvisar. Quizás el destino natural de Luis Suárez sea efectivamente la Premier League, donde sus condiciones podrían brillar con más continuidad. El Bernabéu, en cambio, impone un nivel de exigencia distinto, y hasta ahora, el delantero cafetero todavía no ha demostrado de manera concluyente que esté listo para soportarlo. El bombazo de Upamecano, el fichaje que podría sacudir Europa. La tercera noticia de la temporada, sin duda, es la que está generando más expectación entre aficionados, expertos y medios de comunicación. Dayot Upamecano, central francés del Bayern de Múnich, empieza a sonar con fuerza para reforzar la defensa del Real Madrid. La información ha llegado desde varias fuentes confiables en Alemania y Francia, y todas coinciden en un punto. El jugador habría manifestado ya a la directiva del club bávaro su intención de no renovar contrato, mostrando un interés real en unirse al proyecto madridista. Esta revelación ha provocado una auténtica oleada de comentarios y rumores, situando a Upamecano en el centro de la agenda de fichajes europea. Estamos hablando de un futbolista de tan solo 25 años, en plena madurez deportiva, con una combinación de cualidades físicas y técnicas que lo convierten en uno de los defensores más completos del panorama actual. Su experiencia incluye temporadas en la Bundesliga, enfrentamientos a nivel de Champions League y presencia consolidada en la selección francesa, con la que ha competido al más alto nivel internacional. No es un central más, combina potencia física, velocidad explosiva, capacidad de anticipación, juego aéreo sólido y una salida de balón limpia, exacto el perfil que demanda el fútbol moderno y especialmente, el que necesita el Real Madrid para rejuvenecer y reforzar su zaga. El contexto del fichaje podría ser perfecto desde el punto de vista económico y estratégico. Al encontrarse en el tramo final de su contrato con el Bayern, Upamecano podría incorporarse al conjunto blanco por una cifra significativamente menor que la que normalmente se pagaría por un defensa de su categoría. Esto encaja con la filosofía del club. No se trata solo de gastar por gastar, sino de lanzar golpes estratégicos que refuercen el proyecto deportivo sin comprometer la estabilidad financiera. Además, un movimiento así enviaría un mensaje a toda Europa sobre la capacidad del Real Madrid para atraer a jugadores de primer nivel incluso frente a competidores con presupuestos elevados. El papel del nuevo entrenador, Xabi Alonso, es decisivo en esta operación. Alonso conoce a la perfección la Bundesliga y ha seguido muy de cerca la evolución de Upamecano desde sus primeros pasos en el RB Leipzig. Para el técnico español, el francés encajaría de manera natural en su estilo de juego. Una defensa dinámica, capaz de anticipar jugadas y salir con el balón jugado desde atrás, manteniendo siempre la solidez en situaciones de presión. La aprobación de Alonso refuerza la idea de que el fichaje no sería solo un capricho mediático, sino un refuerzo coherente y pensado para el proyecto deportivo a medio y largo plazo. No se puede analizar esta operación sin compararla con la situación en otros grandes clubes. El PSG, con su capacidad financiera, podría tentar a Upamecano con un contrato multimillonario, pero carece del prestigio histórico y la exigencia competitiva del Bernabéu. El Barcelona, por su parte, atraviesa dificultades económicas y no está en condiciones de competir en igualdad de condiciones. Y el Bayern, pese a ser uno de los gigantes del continente, se enfrenta a la realidad de que un jugador decidido a salir difícilmente puede ser retenido. En este contexto, el Real Madrid se encuentra en una posición privilegiada para cerrar la operación y hacerlo de manera estratégica. Los medios franceses, por su parte, celebran la posibilidad de que uno de sus internacionales más prometedores vista de blanco, señalándolo como un paso natural en la carrera de un futbolista llamado a dejar huella en Europa. Desde Alemania, la narrativa es distinta. Se percibe como un fracaso en la gestión del Bayern, que no habría sido capaz de convencer a Upamecano de renovar. En Madrid, en cambio, se respira ilusión y optimismo. La llegada del francés supondría reforzar la defensa con garantías tanto para el presente como para el futuro, enviando además un mensaje claro a toda Europa sobre la ambición del club.
Si imaginamos a Upamecano en el Santiago Bernabéu, la expectativa es enorme. Un central capaz de imponerse a los delanteros más letales del continente, de liderar la zaga con autoridad y de consolidarse como una pieza clave durante años. Su incorporación no solo reforzaría la defensa, sino que también aportaría competitividad interna, forzando a los actuales jugadores a superarse y generando un ecosistema de alto nivel dentro del vestuario. La sensación general es que este fichaje podría marcar una época, porque el Real Madrid no busca simplemente cubrir vacantes, ficha para continuar escribiendo su historia, elevando su nivel y demostrando que sigue siendo un referente en el fútbol mundial. Además, su llegada tendría repercusiones más allá del terreno de juego. Desde el punto de vista mediático, supondría un auténtico bomba en Europa, debates en programas deportivos, análisis tácticos exhaustivos, comparaciones con otros grandes defensores y, por supuesto, un aumento del interés de los aficionados en las redes sociales y en el mercado global. El efecto psicológico también sería importante. Los rivales saben que el Real Madrid sigue reforzándose con jugadores de élite, lo que añade un plus de respeto y presión en la competición. En definitiva, si todo se concreta, Upamecano no llegaría solo como refuerzo, se convertiría en un símbolo de ambición, de visión estratégica y de proyección futura del club. La defensa del Real Madrid ganaría en físico, inteligencia táctica y juventud, y el francés tendría la oportunidad de crecer y consolidarse en uno de los equipos más exigentes del mundo. Una historia que apenas comienza, pero que ya promete capítulos memorables.